Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona y que estoy segura, a muchos de ustedes también les resonará. Vamos a explorar un fenómeno cultural que ha conquistado corazones en todo el mundo, las series turcas. Pero no nos quedaremos en la superficie, en los guapos protagonistas y las locaciones impresionantes. Hoy vamos a desentrañar algo mucho más profundo, como estas series, con sus tramas intrincadas y personajes complejos, nos ofrecen, de manera sorprendente, herramientas para sanar heridas emocionales. Sí, como lo oyen. Series turcas para sanar. Antes de que nos adentremos en este fascinante mundo, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta el contenido que comparto y quieren seguir explorando juntos temas interesantes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Gracias. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de series turcas. Sé que muchos de ustedes ya son fans acérrimos, y otros quizás estén pensando, ¿en serio? Series turcas para sanar. No será exagerado. Créanme, lo entiendo. Puede sonar un poco descabellado al principio, pero permítanme explicarles. Las series turcas, con su larga duración y sus intrincadas tramas, nos invitan a sumergirnos en mundos completamente diferentes a los nuestros. Nos permiten conectar con personajes que enfrentan desafíos similares a los que nosotros mismos podríamos estar experimentando, ya sean problemas familiares, desamores, pérdidas o incluso la búsqueda de la identidad. Y es precisamente en esta conexión, en esta identificación, donde radica parte del poder curativo de estas series. Piénsenlo de esta manera. A menudo, cuando estamos lidiando con una herida emocional, tendemos a aislarnos, a reprimir nuestros sentimientos o a sentirnos solos en nuestro sufrimiento. Las series turcas nos ofrecen una ventana a otras vidas, a otras perspectivas, mostrándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Vemos a personajes que también sufren, que también cometen errores, que también luchan por superar sus obstáculos, y eso nos da una sensación de validación, de comprensión. Además, las series turcas suelen explorar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la lealtad y la justicia. Estos temas, aunque puedan parecer clichés, son fundamentales para nuestra experiencia humana y nos ayudan a reflexionar sobre nuestros propios valores y creencias. Al ver cómo los personajes se enfrentan a dilemas morales y toman decisiones difíciles, nos vemos obligados a cuestionarnos a nosotros mismos y a examinar nuestras propias vidas. Un aspecto importante que contribuye a este proceso de sanación es la forma en que las series turcas retratan las relaciones interpersonales. A menudo vemos relaciones familiares complejas, marcadas por secretos, traiciones y conflictos, pero también vemos la fuerza del amor incondicional, la importancia del perdón y la capacidad de reconciliación. Al observar estas dinámicas, podemos aprender a comprender mejor nuestras propias relaciones y a identificar patrones de comportamiento que podrían estar contribuyendo a nuestro sufrimiento. Otro elemento clave es la forma en que las series turcas abordan el tema del trauma. Muchas veces, los personajes principales han experimentado eventos traumáticos en su pasado que siguen afectando sus vidas en el presente. Al ver cómo estos personajes lidian con sus traumas, cómo buscan ayuda, cómo aprenden a perdonarse a sí mismos y a los demás, podemos encontrar inspiración y esperanza para nuestro propio proceso de sanación. No se trata de que las series turcas sean una terapia en sí mismas, por supuesto. Pero sí pueden ser una herramienta complementaria muy útil. Pueden ayudarnos a conectar con nuestras emociones, a identificar patrones de comportamiento, a reflexionar sobre nuestros valores y a encontrar inspiración y esperanza. Piensen, por ejemplo, en una serie como Erkencikus. Más allá de la historia de amor entre Sanem y Can, la serie explora temas como la importancia de la autenticidad, la búsqueda de la independencia y la superación de los miedos. Ver a Sanem, una joven soñadora que lucha por encontrar su lugar en el mundo, puede inspirarnos a nosotros mismos a perseguir nuestros sueños y a no tener miedo de ser quienes realmente somos. O consideren Kara para Aşk. Si bien es una serie con mucha acción y drama, también aborda temas profundos como la corrupción, la justicia y la búsqueda de la verdad. Ver a Ömer, un policía íntegro que lucha contra la injusticia, puede inspirarnos a nosotros mismos a defender nuestros valores y a luchar por lo que creemos. ¿Y qué decir de Aşk Memnu? Aunque la historia es compleja y llena de drama,
también nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones, la importancia de la comunicación en las relaciones y la necesidad de ser honestos con nosotros mismos. La clave está en ver estas series con una actitud consciente, prestando atención a las emociones que nos despiertan, a los pensamientos que nos generan y a las reflexiones que nos inspiran. No se trata simplemente de ver por ver, sino de utilizar estas historias como una herramienta para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Además, las series turcas a menudo nos exponen a una cultura diferente, a una forma de vida diferente, lo cual puede ampliar nuestra perspectiva y ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea. Al aprender sobre otras culturas, podemos desarrollar una mayor empatía y tolerancia, lo cual es fundamental para construir relaciones más saludables y significativas. Por supuesto, es importante ser críticos y no idealizar todo lo que vemos en las series turcas. No todo es perfecto y algunas tramas pueden ser exageradas o poco realistas. Pero en general, estas series ofrecen una visión rica y compleja de la vida humana que puede ser muy valiosa para nuestro proceso de sanación. Recuerden que cada uno de nosotros tiene su propio camino de sanación y que lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Pero si se sienten atraídos por las series turcas, les animo a darles una oportunidad y a ver si pueden encontrar en ellas algo que les ayude a conectar con sus emociones, a comprender sus heridas y a encontrar la fuerza para seguir adelante. En definitiva, las series turcas, con sus historias conmovedoras, personajes complejos y exploración de temas universales, pueden ser una herramienta sorprendentemente efectiva para sanar heridas emocionales. No se trata de una cura milagrosa, pero sí de una forma de conectar con nuestras emociones, de reflexionar sobre nuestras vidas y de encontrar inspiración y esperanza en el camino. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre las series turcas. Recuerden que no están solos en sus luchas y que siempre hay esperanza para la sanación. Muchas gracias por quedarse hasta el final y por compartir este espacio conmigo. Significa mucho para mí tenerlos aquí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto alguna serie turca que les haya ayudado a sanar alguna herida emocional? ¿Qué temas o personajes les han resonado más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.